movimiento, ¿no? Y cuando hablamos de trastornos del movimiento, lo que tenemos que tomar en cuenta es la velocidad, la amplitud, el ritmo, la duración, la parte del cuerpo afectado, si es variable, repetitivo, continuo, si hay una inhibición voluntaria, si hay factores desencadenantes, agravantes o atenuantes, ¿no? Y si la distribución es focal, segmentaria y generalizada, ¿ya? Entonces, a manera general, no es posible, digamos, que nosotros podamos identificar un tipo específico de movimiento producido por una localización específica en los ganglios basales, ¿ya? Y dentro de todos los movimientos anormales que tenemos, vamos a tener el temblor, las distonías, las coreas, las atetosis, balismos, mioclonus, ¿sí? Claro, mioclonía puede estar considerada como una epilepsia, ¿no es cierto? Pero también existen mioclonías fisiológicas que pueden existir al momento de dormir y no van a ser consideradas crisis epilépticas, se considera como un movimiento anormal. Acaticia, piernas inquietas, ¿no? Y bueno, creo que son los movimientos más importantes, ¿no? Entonces vamos a empezar con el temblor, ¿no? Y el temblor va a ser que un movimiento caracterizado por ser un movimiento de tipo rítmico de una parte del cuerpo, ¿ya? Y vamos a tener diferentes tipos de temblores. Tenemos el temblor de reposo y el temblor de acción, postural y de intención, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque según el tipo de temblor que yo voy a tener, como ustedes ven acá, voy a pensar en alguna enfermedad o alguna lesión, digamos, o consumo de drogas, etcétera, si yo tengo y sé reconocer muy bien el tipo del temblor frente al cual yo voy a estar. Por ejemplo, tenemos el temblor de reposo. Claro, si nosotros medimos, sería más fácil de ver, ¿no? Con la frecuencia, pero esto generalmente pues no se hace, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo es la característica del temblor. Por ejemplo, el temblor de reposo se va a producir cuando está en reposo, o sea, el paciente va a estar en ausencia de algún movimiento o una actividad muscular voluntaria, ¿no es cierto? ¿Quién es el patrón característico de temblor de reposo? La enfermedad que va a estar es la enfermedad de Parkinson y los parkinsonismos inducidos por medicamentos o parkinsonismos secundarios también se llama, ¿no es cierto? Y el temblor de acción vamos a tener dos, ¿no? El de postural y el de intención. Entonces, el de acción, como su nombre lo dice, va a ser producido porque va a haber un movimiento, una contracción muscular voluntaria. Y se va a dividir en el temblor postural o de intención, o llamado también el de intención, ¿cómo se llama? Cinético, ¿no es cierto? Es lo mismo. El primer temblor, que es el temblor postural, va a estar provocado, ¿no? Por el mantenimiento de la postura, ¿no es cierto? Son ejemplos de acá, el temblor fisiológico. Yo estoy segura que si ahorita ustedes levantan sus brazos y les digo cierren los ojos, yo creo que muchos de ustedes van a tener, su temblor, no sé, seguramente acá en la clase debe de haber muchas personas que tienen este temblor fisiológico o temblor de la postura, postural, ¿no? Levanten sus brazos a ver y levanten todos y cierren un ratito sus ojos. Van a notar que muchos de ellos, al menos los que están estresados, los que no están durmiendo bien o toman mucho café, van a notar ese temblorcito fisiológico, ¿ya? Y el otro temblor que vamos a tener, bueno, en el temblor fisiológico, que muchas personas por estrés, tensión pueden tener, también lo pueden tener los pacientes con Parkinson. No es muy frecuente, pero también puede tener, ¿ya? A ver, estos temblores generalmente se van a producir cuando beben, cuando comen, cuando se abrochan un botón o escriben, ¿no? El temblor cinético aparece en cualquier forma de movimiento, ¿ya? Y puede tener un movimiento al inicio, durante o después del movimiento, ¿ya? La mayoría de estos temblores son, por ejemplo, los que son los cerebelosos, los que están pacientes con enfermedad cerebelosa, ¿no? La esclerosis múltiple, como ustedes ven acá, traumatismos y también inducidos por algunas drogas, ¿ya?
Eso también para que ustedes tomen en cuenta en relación a los temblores. ¿Cómo evalúo el temblor? En semiología han llevado, ¿no? Puedo poner puntitos, trazo 2 líneas y le pido al paciente que junte los puntitos. Veo temblor. Lo otro es, le digo, haz un círculo de adentro para afuera, ¿no? Y el paciente que tiene temblor es de esta manera, ¿no? No lo hace como lo normal. Y lo otro es de que en la letra se dan cuenta, ¿no? Por ejemplo, le dice escribe tu nombre o escribe una oración y el paciente hace ese tipo de temblor, ese tipo de letra, ¿no? Así con movimiento no bien definido. Y además tienden a hacer, al menos en el Parkinson, la letra pequeña, ¿no? La micrografía se llama eso. Para decir que es un temblor, tenemos que tomar en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, yo no puedo llamar temblor a un paciente que tiene una hemiparesia del lado derecho y le digo de pronto, hazme, ¿cómo se llama? Por decir, índice nariz, ¿no? Obviamente el paciente con una hemiparesia no te va a poder hacer, pues, ¿no? Va a temblar, pero no va a temblar porque tenga esta normalidad, sino porque tiene la paresia o la parálisis de algún lado del cuerpo. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta para hacer el diagnóstico, ¿no? Pobreza, falta de movimiento, aquinesia, la quinesia, por ejemplo, también, o las disquinesias, ¿no? Eso también saca. En los movimientos akinéticos, por ejemplo, está el parkinsonismo, en las disquinesias están los temblores, los tics, las distonías, las coreas, las mioclonías, y bueno, síndrome cerebeloso, las ataxias. Tenemos que tomar en cuenta los antecedentes familiares, ¿no? Hay algunos movimientos como las coreas, la corea de Huntington, que tiene relación de una herencia autosómica dominante y que nos puede llevar, si fuera, digamos, en caso de una corea, por ejemplo. Antecedentes perinatales, ¿no? ¿Y acá qué pacientes estarán? ¿Alguien sabe y me puede decir qué pacientes creen que estén relacionados al menos con movimientos atetóxicos o coreoatetóxicos? ¿A alguien se le ocurre algo que esté relacionado? Aquí están generalmente los pacientes que han sufrido asfixia, ¿no? Perinatal, encefalopatías hipóxico-isquémicas, o también los pacientes que han tenido el famoso llamado kernícterus, ¿no? Cuando hay hiperbilirrubinémias muy elevadas, suelen hacer sus depósitos a nivel de los ganglios basales y por ahí los pacientes también pueden tener movimientos anormales, ¿no? Los movimientos coreoatetóxicos llamamos. Entonces, el antecedente perinatal es muy importante. Consumo de drogas y fármacos, ¿no? Hay una lista de medicamentos que te pueden producir movimientos anormales. Por ejemplo, uno de ellos, a ver, que me acuerdo de la metoclopramida, ¿no? Que nos gusta utilizar mucho la metoclopramida para muchas enfermedades gastrointestinales y enfermedades como la migraña, también utilizamos la metoclopramida. Y estos pacientes a veces es raro, pero sí se ha visto y se ha descrito movimientos anormales por el consumo de metoclopramida. Exposición a tóxicas, el examen siempre debe ser sistematizado, observación minuciosa, sentado, de pie, en marcha y habla. Es muy importante en los pacientes que tienen movimientos anormales hacerles el estrés, ¿no? Estresarlos. De pronto el paciente con Parkinson viene con su temblor, ¿no? Pero tú cuando entras si quieres, a veces no lo ves, entonces lo haces estresar, ¿no? Le dices de pronto cuenta de 3 en 3 o dime 100 menos 7 cuánto es, menos 7, menos 7, menos 7, menos 7 y lo vas estresando al paciente y el paciente pues empieza a tener sus movimientos, ¿no? Factores modificatorios, la fenomenología del movimiento y lo más importante en estos pacientes son los videos también, ¿no? Bueno, temblor, movimiento involuntario rítmico y oscilatorio de algún segmento, es el movimiento involuntario más frecuente encontrado en la práctica médica. Como les digo ahorita, yo sé que muchos de ustedes tienen temblor, ¿no? El fisiológico. Vamos a ver. El temblor de reposo, el segmento corporal se encuentra completamente apoyado sobre una superficie contra la gravedad y los músculos relevantes en el estudio no se encuentran voluntariamente activados. Entonces, ¿qué pasó? Siempre este problema. No tengo acá. Bueno, pero el temblor característico, dijimos, de reposo, en la enfermedad de Parkinson. Tenemos también el temblor mentoniano,
¿no? Este temblor, por ejemplo, generalmente es hereditario, ¿no? De repente ustedes tienen a la abuelita, al abuelito que tiene un temblor a nivel mentoniano, sí está relacionado, ¿ya? Puedes desarrollarlo si es que alguien tiene en la familia. Temblor postural, a la postura, temblor de acción, cinético, que ya hemos mencionado. Bueno, acá se le decía a la señora que su índice lo junte a la nariz y tenía el temblor de acción. Temblor terminal de intención, esto lo vamos a pasar. La corea. La corea es otro tipo de movimiento involuntario, ¿ya? Que, bueno, la enfermedad seguramente que se acuerdan con mayor frecuencia es la corea de Huntington, ¿no? Pero no es la única, ¿no? También tenemos a la corea ¿cómo se llama de los niños? Sydenham, ¿no? La corea de Sydenham, ¿no? Cuando hay antecedentes de problemas reumatológicos, ¿no? La corea es un movimiento involuntario, irregular, abrupto y rápido, sin propósito ni ritmo, que varía de una parte del cuerpo a otra, ¿ya? Es un movimiento que hay que tener en cuenta el antecedente por el tema de la corea de Huntington, ¿no es cierto? Deterioro cognitivo y esto ya está hablando de enfermedad de Huntington, ¿no? Esto no lo voy a... ¿Qué le pasaba a la Huntington? De Sydenham, ¿no? Y la otra Corea. Está la delegada, por favor. Yo lo busco ya. Lo busco. Entonces voy a poner los videos porque no abre. No está abriendo esto. Para que puedan ver un poco el movimiento, pero no puedo abrir ahorita. Este es el video más buscado, más. Entonces van a ver acá un movimiento de tipo coreico. Vamos a ir describiendo el movimiento de la corea, ¿no? Entonces ustedes van a ver que la corea parece un baile, ¿no? Son movimientos arrítmicos, rápidos, irregulares, incoordinados, insistentes, que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, ¿no? En este caso, el paciente tiene más afectado el lado derecho, ¿no? Aunque también el izquierdo, ¿no? Pero se dan cuenta del movimiento, esos son movimientos coreicos, ¿cierto? Entonces es la famosa enfermedad de Huntington, ¿no? Con esos movimientos de esa manera, ¿no? Rítmicos, rápidos, incoordinados, incesantes, el baile del zambito también le dicen, ¿no? La corea de Huntington. Entonces ahí tienen un movimiento de Corea. Y bueno, el temblor, que no he podido abrir, no lo tengo ahorita la memoria, para poder, ¿no? Entonces el temblor de reposo, el paciente está quieto, las manos encima de su cuerpo y tiene el temblor en reposo. Cuando hace el movimiento de intención, o sea, para recoger el objeto, calma, pero está en reposo, mira, pero cuando deja el objeto, ¿no? El movimiento cesa. Tiene una hora que tomó la levodopa carbidopa. Está muy bien. Entonces, ahí para que ustedes también puedan ver el temblor en reposo, ¿no? Y el otro era el temblor postural o cinético. Vamos a buscarlo para que puedan. Ay, no, este está fingido, ¿no? Muy fingido. Eso no. Bueno, en movimiento, ¿no? Le dices que haga alguna actividad, abrocharse o de pronto índice nariz y lo notas el temblor, ¿no?
¿Dónde está? Acá. La otra Corea es en niños, que es la de Sydenham. Por lo que Huntington también hay en niños. Cuando hablemos de Huntington vamos a hablar un poco también de la presencia de Huntington en niños, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ir a Cañete, donde está la zona más grande de Huntington, o sea, pacientes con Huntington y niños también afectados, ¿no? Bueno, otro movimiento, tenemos este movimiento que es el balismo, movimientos involuntarios amplios, enérgicos, irregulares de tipo rotatorio, de segmentos proximales, ¿no? Cuando estamos en clases presenciales, yo les pido hacer los movimientos a los alumnos, pero bueno. La mioclonía. Dijimos que no es solamente, o sea, es cierto que hay mioclonías, incluso están consideradas como epilepsias de tipo generalizada, pero también existen movimientos, mioclonías, ¿no? Contracciones musculares bruscas y breves que generalmente ocasionan desplazamiento de segmentos o grupos musculares. Eso se llama una mioclonía positiva, que es la que muchos de ustedes tienen cuando duermen, ¿no? De pronto están durmiendo y tienen como una especie de sobresalto, ¿no? Y la otra, la mioclonía negativa, que está considerado, es el flapping, ¿no? Es de la asterixis en los pacientes con problema, claro, encefalopatías hepáticas, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Espasmos, los espasmos semifaciales, es otro tipo de movimientos anormales, ¿no? Pena no poder. Debí de ser mala. Vamos a poner acá. Tal vez el espasmo hemifacial, si lo quiero que lo vean, porque, ay, ¿no? A veces en la calle, cuando uno va y de pronto ven los movimientos anormales de toda la hemicara. No, este no es. Voy a mostrar la foto de mi paciente, mejor el video, solo que ahorita no buscarlo, no, va a ser, tengo que ordenarme un poco. El espasmo hemifacial, ¿no? El movimiento de la hemicara, acá seguramente le han puesto como tratamiento quirúrgico, pero de elección, ahí está, miren, ven ese movimiento de la hemicara del lado derecho. Este espasmo hemifacial generalmente está relacionado, le voy a bajar el volumen, pero va a ir apareciendo las imágenes. Ven, ¿no es cierto? El movimiento generalmente está asociado a pacientes con parálisis facial. Los pacientes con parálisis facial que no han recibido terapia o sea, a tiempo o no hayan recibido más que todo la terapia física, pueden desarrollar como una complicación estos espasmos semifaciales, ¿ya? Y el tratamiento de estos pacientes van muy bien con toxina botulínica, esa misma que utilizan para las arrugas. Esa misma toxina botulínica los neurólogos también utilizamos para aliviarles el espasmo hemifacial. El detalle es de que estos pacientes, ustedes saben que la toxina botulínica, a ver, mucha gente de ustedes, familiares, así deben tener pacientes que por sus arruguitas o parientes que se ponen para las arrugas, ¿no? ¿Cuánto tiempo dura la toxina botulínica? ¿Alguien sabe? A ver, tú también sabes, ¿no? ¿Quién me ha contestado? A ver. Carlos, Carlos, Carlos Daniel. Carlos Daniel utiliza seguro toxina, mentira. Entonces, la toxina botulínica, digamos, de todos los tratamientos, se les da clonazepam, benzodiazepínicos, pero el que mejor efecto se ha demostrado para estos pacientes con espasmo hemifacial es la toxina botulínica. El detalle es ese, pues que solamente les dura de 3 a 6 meses el efecto de la toxina, ¿no? Desaparece y otra vez de nuevo otra vez el movimiento, pero hay mucha gente que descansa, se sienten molestos por el tema de estética y todo eso, invierten, ¿no? Y bueno, pues sí, los neurólogos nos hemos al menos yo estoy capacitada, pongo toxina botulínica para espasmos semifaciales, ¿ya? Y ahí le aprovechamos y le ayudamos para unas cuantas arruguitas más al paciente, ¿no? Pero no es el objetivo, nuestro objetivo es de alguna manera darle un poquito de
por la parte estética y el confort, ¿no? Al paciente por el movimiento involuntario que este produce. Bueno, el otro movimiento es la distonía, ¿no? Y las distonías son contracciones musculares involuntarias, sostenidas, tónicas o espasmónicas, clónicas que generan movimientos repetitivos y de torsión y posturas anormales. Hay un grupo de distonías que están asociados a problemas genéticos. Y eso se llama DIT1, DIT2, DIT3, DIT4, DIT5. Ahí viene la complejidad de la neurología, ¿no? Determinar a qué DIT pertenece y con qué otros movimientos está asociados para dar un diagnóstico de las distonías, ¿no? Puede ser por la edad de inicio en la niñez, adolescente, adultez. Bueno, puede ser primaria idiopática o secundaria o sintomática a algo. Las distonías pueden ser clasificadas según la localización o la distribución, vamos a decirlo así, generalizada, focal, segmentaria, hemidistonías, ¿no? Cuando es la mitad, generalizada, es todo el cuerpo, obviamente, focal, puede ser, y acá está la tortícolis, ¿no? Que ustedes seguramente han tenido de repente la oportunidad de ver alguno de ustedes. El blefaroespasmo, ¿no? Y ese también es otro movimiento, es una distonía focal, dense cuenta. Hay distonías también oromandibulares, distonías laringes, el síndrome de Mage como una segmentaria, tal vez acá también, igual el movimiento del blefaroespasmo. Esos movimientos que seguramente, blefaroespasmo, también lo han visto alguna vez, ¿no? Y también van muy bien con la toxina botulínica. A mí me gusta esa parte porque yo he tratado pacientes más con espasmo hemifacial, ¿no? Y el blefaroespasmo, ¿no? El paciente, ahí ustedes van a ver, voy a poner el volumen. Dos sin control. Vamos a ver. El blefaroespasmo es un trastorno neurológico que genera contracción espasmódica de los párpados sin control. Los afectados no pueden conducir, trabajar o caminar por la calle. Para estas personas puede ser de ayuda la aplicación de toxina botulínica, un relajante muscular que actúa por 3 a 6 meses por cada aplicación. Entonces ahí tienen otro. En algunas personas se acompaña de apraxia de apertura palpebral, en el que está inhibido el elevador de los párpados. En estos casos, se elevan las cejas para intentar abrir los ojos, pero la piel se estira progresivamente y deja de ser un mecanismo eficiente. Una cirugía de párpados especial puede controlar la apraxia palpebral. Esto involucra al oftalmólogo oculoplástico en el tratamiento integral del blefaroespasmo con apraxia. Entonces ahí tienen otro movimiento. El blefaroespasmo está considerado como una distonía, no confundir, ¿ya? De tipo focal. Y también nos ayuda mucho la toxina botulínica, ¿no? Las distonías, antecolis, bueno, retrocolis. Esto vamos a ver estas distonías, sobre todo en pacientes con Parkinsonismo plus, ¿no? La antecolis, por ejemplo, en un paciente con atrofia multisistémica. La retrocolis en paciente con Parkinson, ¿no? Bueno, blefaroespasmo, distonía, midistonía. Los tics, ¿no? Y los tics es otra de los movimientos. Seguramente han visto el síndrome, ahorita están llevando psiquiatría, ¿no? Han escuchado de este síndrome, el síndrome de tics, de Gilles de la Tourette, ¿no? Entonces, generalmente está en niños presente, ¿no? Y bueno, va a tener muchos tics múltiples, ¿no? De diferentes maneras, ¿no? Tics motores, ¿no? Tics fónicos, ¿no? Y que van a ocurrir muchas veces durante el día, casi todos los días a lo largo de todo el año, ¿no? Generalmente se inicia antes de los 21 años. Digamos, ¿por qué estoy agarrando tics y Gilles de la Tourette? Porque el tic es el que está más asociado, digamos, a estos movimientos, es el síndrome de Gilles de la Tourette, ¿ya? Que se va a incluso asociar ecolalia, coprolalia, ¿no?
Esto lo van a volver a ver en psiquiatría porque son pacientes que tienen trastornos obsesivos compulsivos y trastornos por déficit de atención en alguno de ellos, ¿no? Y obviamente estos tics se van a tratar con haloperidol, con neurolépticos, ¿ya? Eso para que ustedes tomen en cuenta también este tipo de presencia de movimiento anormal, ¿ya? Son movimientos involuntarios, rápidos, breves, repetitivos y estereotipados de algún segmento muscular, especialmente en cara y cabeza. Pueden ser motores o vocales. Síndrome de Gilles-Latourette y algunos criterios diagnósticos para este síndrome. Bueno, tal vez ahí, antes de pasar a enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos, tal vez el otro movimiento es el síndrome de piernas inquietas. ¿Alguno ha escuchado o ha visto algún paciente alguna vez con síndrome de piernas inquietas? Sí está asociado a alteraciones metabólicas, sí está asociado, pero no necesariamente ellos hacen su síndrome de piernas inquietas. De repente han escuchado a alguno de sus papás, no sé, a mí no me dice, ¿no? A veces roncan pues en la noche, ¿no? Y despiertan y tienes varios despertares, los pacientes con apnea. Ellos, por ejemplo, también hacen movimientos de piernas inquietas o movimientos periódicos de piernas, ¿no? Hacen movimientos, ¿ya? Como es de piernas, es porque es en miembros inferiores y van a aparecer generalmente en reposo y que se van a aliviar con el movimiento, ¿no? En reposo, por eso es generalmente cuando el paciente está descansando o durmiendo, ¿no? Y pueden asociarse con movimientos periódicos durante el sueño, como les mencionaba, ¿no? La mayoría es idiopático, ¿ya? Pero sí, está asociado a alteraciones metabólicas, los diabéticos, los pacientes con problemas en nefropatías, ¿no? Anemia ferropénica, los que tienen anemia ferropénica también, o los que tienen, bueno, en el caso de los diabéticos es porque la mayoría tiene polineuropatía sensitiva, ¿ya? Y el tratamiento en ellos generalmente es el uso de agonistas dopaminérgicos. Podemos utilizar la levodopa, por ejemplo, en esos pacientes con síndrome de piernas inquietas. También se puede utilizar los benzodiazepínicos, ¿no? Cuando hablamos de benzodiazepínicos, la mayoría utiliza, yo he visto, ¿no? Benzodiazepínicos para el manejo de los movimientos anormales, llámese TIC, llámese blefaroespasmo, llámese espasmo hemifacial, también síndrome de piernas inquietas, pero siempre consideren que tenemos otras opciones, ¿no? Como la toxina botulínica, ¿no? Al menos que la gente también no quiere depender mucho de los benzodiazepínicos. Quería ver si había algún movimiento acá. Vamos a ver. Es generalmente en reposo, pero generalmente es cuando está durmiendo. Me parece que lo está simulando. Siempre también, ahí está, ¿no? En el sueño están durmiendo y ahí tienen. Eso nos ayuda mucho el video, ¿no? El que se da cuenta más es el familiar, ¿no? La persona que duerme con la persona que tiene este tipo de movimiento es la persona que se da cuenta. Los pacientes que hacen, los médicos neurólogos que hacen estudios de sueño con la polisomnografía, por ejemplo, también hacen grabación de todos los eventos que ocurren durante la noche y también se ven pues estos movimientos que ustedes han visto, ¿no? El paciente a veces ni lo nota, ¿no? O el que se da cuenta es el que duerme, ¿no? Me ha pateado, no sé qué le ha pasado y ha hecho esto durante la noche, te dice, ¿no? Entonces, hasta ahí vamos con los movimientos involuntarios. Antes de entrar a Parkinson, ¿hay alguna pregunta en relación a los movimientos que hemos visto? Tal vez mencionarles, ¿no? Que en la parte de las distonías, cuando la distonía es leve, nos ayudan los benzodiazepínicos, pero cuando ya la distonía es muy grave o muy marcada,
podemos utilizar anticolinérgicos, ¿ya? Y uno de ellos que es bien conocido y seguramente pacientes con parálisis cerebral infantil que tienen distonías como secuela, utilizamos los neurólogos, es el medicamento llamado Viperidén, ¿ya? Para que también lo sepan. Y también podemos utilizar para distonías, ojo, la toxina botulínica. La toxina botulínica digamos, es el boom que ha dado mucho, o sea, como tratamiento para los pacientes con movimientos anormales, ¿ya? No solamente sirve para embellecernos o para sentirnos más jovencitos. Bueno, hasta ahí no hay ninguna pregunta, ¿no? Está claro, creo, con los movimientos, hemos visto los movimientos. Por favor, en los temblores repasen las frecuencias, repasen la entidad que lo caracteriza, las distonías también, los tratamientos. Creo que eso es lo más importante en el tema de el temblor es de repente algo que sí o sí voy a tomar en cuenta. ¿Alguien sabe cuál es el temblor que mejora con la ingesta de alcohol? El temblor esencial, doctora. El temblor esencial, ¿no? Esa es una pregunta, me acuerdo, de residencia, ¿no? Es un temblor que mejora con la ingesta, no es un paciente, no me acuerdo cómo era, pero bueno, el detalle es que el temblor esencial mejora con la ingesta de alcohol, ¿no? Eso, muy bien. ¿Quién ha participado? ¿Su nombre? Pasa el capazo, doctora. Muy bien. Entonces, ahora sí, entramos a lo que es enfermedad de Parkinson y síndromes parkinsonianos o parkinsonismo secundario, parkinsonismo plus. ¿Qué más tiene el nombre? Parkinsonismo, esos son los nombres que se conocen, ¿sí, no? Entonces vamos a tener la enfermedad de Parkinson. De toda la, digamos, los parkinsonismos, el más frecuente es la enfermedad de Parkinson de tipo idiopático, ¿ya? Y afecta más frecuentemente pues, a varones, ¿no? En una edad más o menos de 55 años. Se afecta antes, se llama de parkinsonismo de inicio temprano o precoz. Generalmente, ¿qué podemos decir de más? A ver, sí, eso. Desde el punto de vista genético es una enfermedad compleja y multifactorial, ya que contribuyen factores genéticos y ambientales. Ustedes saben que no hay una causa específica para desarrollar esta enfermedad de Parkinson. Son muchas, se cree, ¿no? El tema genético, ambiental, multifactorial, ¿no? Pero hasta ahora las causas genéticas han podido explicar solamente el 10% de todos los casos de enfermedad de Parkinson, ¿no? No, 90% tenemos todavía esa, ¿no? ¿A qué se debe? El análisis de los antecedentes familiares permite dividir a la enfermedad de Parkinson en esporádica y familiar, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué más tenemos? Dice que cuando hay un antecedente familiar positivo para esta enfermedad, el riesgo acumulado para desarrollar una enfermedad de Parkinson es del 3 al 7%, haciendo notar la importancia de los factores genéticos asociados. Todos estos genes están asociados ¿no? Estos 6 genes asociados a pacientes con enfermedad de Parkinson, el PAR1, PAR2 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver qué más tenemos. Par 3, par 5, esto vamos a verlo, ¿no? ¿En quién es más frecuente? ¿Varones, mujeres? Ahí ustedes tienen a los varones, perdón. ¿Ya? Bueno, más frecuencia en varones, ¿no? ¿Quién fue el primero en describir Parkinson? Fue James Parkinson, ¿no es cierto? ¿Cuál era la característica que tenían estos pacientes, no? Temblor de reposo, pero hemos visto que no solo el temblor de reposo, puede haber el otro temblor también, pero el más frecuente es el temblor en reposo. La rigidez, la hipoquinesia, la pérdida de reflejos posturales, y bueno, vamos a seguir viendo.
¿Cuál era la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson? Seguramente cuando han llevado neuroanatomía, ¿se acuerdan, no? La depresión de la dopamina, de los ganglios basales, ¿no? Que va a alterar las conexiones talámicas y la corteza motora, ¿no es cierto? Produciendo así la bradicinesia. ¿Qué más tenemos en esto? El Parkinson, la bradicinesia. No, estoy buscando, déjenme un ratito pasar. Quiero buscar, no está acá. Pensé que lo había puesto. Ok, no está acá. Pero bueno, el primero en describir fue James Parkinson en 1817, ¿no? Él hizo, lo llamó como una parálisis agitante o parálisis temblorosa, ¿no? Para hablar un poco de épocas antiguas, ¿no? El cuadro clínico del Parkinson va a estar caracterizado por esa triada que ustedes conocen, ¿no? El temblor en reposo, la rigidez y la hipoquinesia, ¿ya? ¿Qué más tenemos acá? Creo que nada más acá. Bueno, la bradicinesia. ¿Por qué se va a caracterizar la bradicinesia? Porque va a ser la disminución de los movimientos que pueden afectar las actividades diarias, la micrografia, ¿no? Lo que habíamos comentado, disminución de los movimientos del balanceo de miembros superiores. Eso, cuando ustedes marchan, ¿no? Se están caminando, vamos a decirlo así, ustedes hacen un balanceo de los miembros superiores. ¿Se han dado cuenta? En un paciente que tiene Parkinson, ese balanceo está disminuido. La falta de expresión facial o cara de, ¿no? de amímica o cara de póker, le dicen, ¿no? Trastorno de la marcha, perdón. La rigidez va a estar confinada a los miembros y ahí está el signo de la rueda dentada, ¿no? Y se puede ser incrementada por la contractura del miembro contralateral. ¿Quién me dice cómo se llama ese signo semiológico? Hoy día estoy buena, porque estoy mal. Creo que por eso estoy buena. Le doy un punto. Igual. Cuento hasta 5. 5, 4, 3. Semiología. 2, 1. ¿Nadie? Se acaban de perder un punto. ¿Nadie? Sí, creo que mi micrófono está apagado. No los escucho, ya los he cansado. ¿Cómo se llama ese signo para que yo aparezca la rueda dentada, ¿no? O aparezca la rigidez en un paciente de Parkinson, le hago hacer contracción, abre y cierra tu mano del lado contralateral para que yo encuentre ese signo de la rueda dentada. Doctora, es el signo de Fromen. Fromen. Ya, pero fuera de tiempo, pues, Gabriela. ¿Por qué no has respondido cuando he preguntado? Ya, pero no, te voy a considerar. Me hace recordar, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Me hace recordar, después del primer parcial me tienen que hacer recordar, porque si no, ya fue a... ¿Dónde está? Gabriela, ¿no? Ya. Signo de Fromen, pues, ¿no? Sí lo han llevado en semiología. ¿Y cómo se llama ese reflejo? El reflejo nasoglabelar persistente del Parkinson. Bueno, eso ya no les puedo decir punto porque yo sé que con el grupo de práctica ya lo hemos hecho. A ver, mis chicos del grupo de práctica, con los que hemos estado llevando. ¿Cómo se llama el signo? Es hecho, claro, de Meyerson, ¿no es cierto? Tú, Carlos, no estás en mi grupo de práctica. Ya. Sí, ¿no? Ese signo también característico, ¿no? Esa es semiología. A veces se van los nombres, ¿no? Los neurólogos nos gustaban mucho los epónimos. Entonces, eso también, ¿no? Eso ha sido también pregunta de examen, me acuerdo de hace 2 semestres y pregunta del Miro de algún año. Por eso les pregunto, porque por ahí puede entrar en el examen también. No creo, ya lo he preguntado. Bradicinesia, rigidez, puede estar confinada a los miembros, signo de la rueda dentada, puede ser incrementada por contractura del miembro contralateral, ya saben, signo de Fromen.
Muy bien, Gabriela. Temblor, el temblor en reposo de 4 a 8 Hz, ¿no? Que se va a inhibir brevemente con la actividad voluntaria. El reflejo postural también, ¿no? Dificultad de mantener la postura cuando súbitamente es desplazado hacia adelante o atrás. Disfunciones autonómicas como la incontinencia urinaria, demencia, reflejo glabelar persistente, ¿no? El signo que acaba de mencionar su compañero, limitación para la mirada vertical, temblor, reposo, tenemos ahí algunos. ¿No? Miren la carita del inexpresiva, mímica, ¿no? Mirada, carita de póker, paciente con Parkinson, ¿no? Y ahí está el reflejo, ¿no? El reflejo glabelar persistente, ¿no? O reflejo glabelar inagotable también se llama, ¿no? Se hace con un martillito, ¿no? Pero ahí no había martillo, le he hecho con el dedito y el paciente tiene esa característica, ¿no? El diagnóstico definitivo, ya saben, es patológico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a haber una pérdida neuronal en la porción compacta de la sustancia negra, ¿no? Aunque también dice se pueden afectar otros núcleos como el lucus ceruleus, núcleos del RAFE, núcleo basal de Meiner, ¿no? Esos núcleos, ¿no? Pero el marcador anatomopatológico más característico son los cuerpos de Lewis, doctor. Lewis, ¿no es cierto? Ya, ahí tiene. Intervención medicamentosa. Una característica y algo que me estoy olvidando en la parte clínica, ¿no? Algo que no debe de faltar en un paciente con Parkinson, y eso se llaman las bandas red flags del Parkinson. Las bandas rojas del Parkinson, ¿no? Para nosotros hacer diagnóstico diferencial con el Parkinsonismo Plus, por ejemplo, es de que el Parkinson, generalmente el temblor, la rigidez o la bradicinesia, se va a manifestar en un lado del cuerpo. Con eso les quiero decir que es unilateral, va a empezar de una manera unilateral, o sea, empieza el temblor de pronto en la mano derecha o en la pierna derecha, o se vuelve, ellos manifiestan, ¿no? Está más torpe mi mano derecha o mi pierna derecha, en las palabras que usan los pacientes, ¿no? Entonces, lo que quiero que se les quede es de que el Parkinson es el inicio de sintomatológico de la triada, es unilateral. Si ustedes ven que un paciente tiembla las dos manos a la vez, no piensen en Parkinson, ¿ya? Si es a la vez, o sea, siempre inicia en un lado, es unilateral, nunca es bilateral, ¿ya? Eso es una banda roja para que ustedes tomen en cuenta, ¿ya? Entonces, eso, ¿no? Después también que sea rápido, ¿no? Que la progresión sea rápida de la alteración de la marcha, por ejemplo, ¿no? Que el paciente de frente de un día para otro, ¡plum!, te venga en silla de ruedas con su temblor bilateral. O sea, ahí también no sospechen en Parkinson, ¿no? Es un Parkinsonismo plus lo más probable, pero no Parkinson, ¿ya? Otro también es la disfunción vulvar temprana, ¿no? Un paciente que de pronto tiene disfonía o disartria. Los pacientes con Parkinson sí lo hacen, pero no de inicio temprano. Ustedes tienen un paciente con inicio temprano de una disfunción vulvar, y cuando digo disfunción vulvar, me refiero a disfonía, disartria, ¿no? Disfagias severas y todo eso, sospechen en un Parkinsonismo plus, ¿ya? Si tiene disfunción respiratoria de primera instancia, tampoco piensen en Parkinson, enfermedad de Parkinson idiopático o la enfermedad de Parkinson, ¿no? Clásica que tenemos. Lo otro es la insuficiencia autónoma grave. Por ejemplo, un paciente que tenga de pronto hipotensión ortostática como inicio, ¿no? Siempre un paciente que ustedes sospechen de enfermedad de Parkinson, hagan el cuadro diferencial con los Parkinsonismos plus, ¿no? Y dentro de ellos está la enfermedad de Shay-Drager. Antes utilizaban muchos empónimos, ¿no? Les mencionaba, por ejemplo, hacían hipotensión ortostática, ¿no? ¿Cómo mido la hipotensión ortostática? ¿Alguien quiere participar? ¿Han llevado cardiología? Sí, doctora, ¿es la diferencia de presiones por encima de 20 milímetros de mercurio? Bueno, la caída de la presión al cambiar de posición.
Ya, al cambiar de posición, pero ¿qué criterios yo considero para decir hipotensión ortostática? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto debe de variar entre uno y otro, no? Le tomo sentado, le tomo echado, ¿no? Y la sistólica no debe variar más de 30 milímetros y la diastólica de 15, ¿no es cierto? Y tomamos al paciente tanto sentado como echado, ¿no? Se le toma la presión arterial, ¿no? Para ver si existe o no existe la hipotensión ortostática. Entonces, existe también hipotensión ortostática al inicio de un paciente con los síntomas, al inicio de un paciente con Parkinson, también no voy a sospechar en Parkinson, sino en un Parkinsonismo plus, ¿no es cierto? Les decía que el inicio en Parkinsonismo, en Parkinson es de inicio unilateral. En cambio, en los Parkinsonismos plus generalmente puede ser bilateral y simétrico, ¿ya? Y lo otro es la parálisis de la mirada supranuclear. Un paciente que tiene Parkinson, que tenga temblor y que les haga sospechar de Parkinson, hay que revisarle los movimientos oculares. ¿Por qué? Porque tenemos otra entidad como Parkinsonismo plus que tiene que es la parálisis de la mirada supranuclear vertical, no sé, ¿no es cierto? O sea, eso lo vamos a hablar en Parkinsonismos plus. Pero ahorita para definir Parkinson, si tiene parálisis de la mirada supranuclear vertical, también sale del cuadro típico clásico de la enfermedad de Parkinson, ¿ya? Eso quería mencionarles. No sé qué más, algo más. Ah, ya, y lo otro es de que ustedes saben que el Parkinson clásico o enfermedad de Parkinson idiopático tiene buena respuesta a levodopa carbidopa, ¿no? Un paciente que tiene un Parkinsonismo plus no te va a dar una buena respuesta, o sea, a la levodopa carbidopa. Y cuando digo que hay respuesta, no hay respuesta, ¿cómo yo puedo decir eso? ¿Cuánto tiempo doy y hasta cuánto? Ay, perdón. Ya. Entonces, lo otro que les estaba mencionando es de que tienen que ver la respuesta del tratamiento, ¿no es cierto? La respuesta del tratamiento con levodopa, carbidopa, ¿no? Que es el medicamento. Si hay buena respuesta, es enfermedad de Parkinson idiopática, pero de pronto tienen un paciente que le han iniciado el tratamiento con la levodopa, carbidopa y no tiene respuesta, sigue peor, ¿no? No hay respuesta al movimiento, al temblor, a la bradicinesia, etcétera. Ahí también deben de sospechar de un Parkinsonismo plus o Parkinsonismo secundario, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento que utilizamos para los pacientes con Parkinson? Ahí vamos a ver. Pero antes, ¿qué más nos estamos olvidando del? Ah, ya, lo que comentábamos en la práctica con los chicos, ¿no? No solamente nos basemos en los signos motores, también hay signos no motores en pacientes con Parkinson, ¿no? La hiposmia, anosmia, alteración de la olfacción, la depresión, problemas de sueño, estreñimiento, están asociados antes incluso de que inicien los síntomas motores a Parkinsonismo, ¿ya? El tratamiento farmacológico, vamos a tener a la famosa levodopa, carbidopa, la marca más conocida, Sulconar, ¿ya? ¿Qué nos va a ayudar con estos pacientes, no? Lo que sí hay que tratar de ver en pacientes que utilizan levodopa, carbidopa, es tratar de utilizar dosis bajitas, ¿no? Por el tiempo que te da. Ustedes saben que el Parkinson es una enfermedad crónica y no tiene cura, pero sí podemos dar tratamiento. Entonces, tratar de empezar con dosis bajitas, ¿ya? Siempre para el tratamiento de Parkinson, nunca damos de frente una tableta, 2 tabletas, 3 tabletas al día. Siempre vamos de a poquito. A mí me gusta empezar con cuarta o mitad de la medicación y este medicamento se toma antes de las comidas para facilitar la absorción, ¿ya? ¿Qué más? Sí, eso sería en relación a la levodopa o algo más que, a ver, no creo que eso, ya.
Y lo otro son los medicamentos anticolinérgicos, ¿no? Como el viperideno, por ejemplo, ¿no? El viperideno se utiliza más para el tratamiento de pacientes jóvenes con predominio clínico de temblor de reposo. No sirve más para el temblor en reposo, ¿ya? Los inhibidores MAO, como la selegilina, es un medicamento que incluso nos ayuda a potenciar el efecto de la levodopa-carbidopa y evitar así utilizar grandes dosis de levodopa-carbidopa desde el inicio. Es un medicamento carísimo, ¿ya? Pero muy bueno para tratar al menos de evitar. Porque, ¿qué pasa con la levodopa-carbidopa, no? La levodopa-carbidopa nos puede ir muy bien al principio, ¿no? Pero también a medida que va pasando el tiempo, va perdiendo el efecto, ¿no es cierto? Su respuesta de la levodopa. Y eso generalmente ocurre a los 3 a 8 años de inicio de la levodopa-carbidopa. Por eso es lo que tratamos es de tratar de utilizar menos dosis, pero ayudarnos con otros medicamentos como inhibidores de la MAO para evitar utilizar desde el inicio dosis altas de levodopa-carbidopa, ¿no? Eso porque a medida que va pasando el tiempo puede perder su respuesta a la levodopa, como les digo, entre 3 a 8 años, pueden aparecer disquinesias, ¿no es cierto?, por la levodopa-carbidopa, que es otro de los efectos adversos de esta cuando se utiliza mucho tiempo, ¿no? O sea, aparece lo que se llama el fenómeno de wearing off, ¿no es cierto? Eso les voy a dar de tarea que revisen qué es el fenómeno de wearing off, o fin de dosis, también se llama así. ¿Qué más? Yo creo que eso, sí, ya. Eso en relación a la levodopa. Agonistas dopaminérgicos tenemos otras opciones, ¿no? La bromocriptina, la pergolide, el isuride, ¿no? Carbegolina. Y los inhibidores de la COMT, ¿no? Estos que tampoco no hay acá en el Perú, pero en Europa lo utilizan bastante, ¿ya? Y que van a aumentar también la disponibilidad de la levodopa, ¿ya? Van a inhibir su metabolismo, por lo que pueden administrarse asociados con levodopa también, ¿ya? Esto de la inhibidores de la COM. Son medicamentos carísimos, no los damos acá. Acá en el CIS a las justas les damos su levodopa, carbidopa y su viperideno. Lo ideal sería tener la selegilina o acá no está, la razagilina también, ¿no? Que es uno de los medicamentos muy buenos y al menos cuando están con los efectos adversos con levodopa, carbidopa, les va muy bien a los pacientitos, ¿ya? ¿Qué más? La siguiente vamos a continuar con los síndromes parkinsonianos, pero hasta ahí tienen alguna pregunta. El tratamiento tal vez quirúrgico, ¿no? ¿Cuándo doy tratamiento quirúrgico a un paciente con Parkinson? Cuando tiene, ¿no? Refractaridad o no hay respuesta ya muchos años con el tratamiento, se puede utilizar se puede hacer, perdón, algún tratamiento quirúrgico, como la estimulación bilateral del núcleo subtalámico, ¿no? Pero esto, bueno, acá en el Perú quien lo hace es el Hospital Almenar, en el Perú. No he visto otro hospital que lo haga. Muchos se iban a Cuba incluso a realizarse este tipo de cirugía, que es costoso. De hecho, es bien costoso. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta, chicos? Doctora, ¿y qué efectividad y qué consecuencia va a tener la cirugía en los pacientes? ¿Qué consecuencia? O sea, ¿cuál va a ser la mejora? ¿Cuál va a ser la efectividad? Porque Van a tener, claro, van a controlar todos sus síntomas, al menos los motores, ¿no? La bradicinesia, el temblor, la inestabilidad postural, o sea, sí mejoran los pacientes, ¿no? Sí hay buena respuesta, pero como te digo, o sea, no es les digo, no es el tratamiento de primera instancia, siempre se inicia con medicamentos, que les he mencionado, ¿no? Anticolinérgicos, agonistas dopaminérgicos, inhibidores de la COM,
esos medicamentos o la levodopa, carbidopa, ¿no? Y ya cuando estas no dan buena respuesta o ya tiene mucho tiempo, yo he visto, ¿no? Pacientes con 14, 15 años, imagínense, 20 años, ¿no? Algunos que vienen tomando la medicación, ¿no? Y los efectos por la levodopa, carbidopa tampoco no son pues tan amigables, ¿no? Como les digo, ahí las disquinesias vienen con más movimiento incluso y por ese fenómeno que les estoy mencionando, y tienen que ser sometidos, ¿no? A una cirugía electiva. Ujú. ¿Alguna otra pregunta o ya no hay preguntas? El paciente de Parkinson siempre está mirando hacia abajo. ¿Por qué? Por la inestabilidad de sus pasos, doctora. Sí, por la inestabilidad de sus pasos, ¿no? Porque tiene miedo a caerse, piensa, o sea, mira abajo porque quiere controlar sus pasos, pues ya hay el tema de los pasos cortos o el freezing, ¿no? Que le llaman, tiene un tipo de marcha congelada, ¿no? O sea, que como si estaría arrastrando los pies abajo y el paciente quiere ver su mirada. Un paciente con Parkinson le dice, camina, camina pasos cortos, a veces como si estaría con goma sus piecitos y hace ese pies congelados freezing, ¿no? Steep freezing, la marcha arrastrando o como que le cuesta, ¿no? Levantar su piecito. Le dices, camina, ve para allá caminando, regresa, ve para allá, camina. Y también le cuesta darse la vuelta, ¿no? Le dices, camina, camina, camina con sus pasos cortos, pequeños, pero cuando tiene que girar para regresar, muchas veces ahí pierde la inestabilidad y ahí es donde se nos cae a veces el paciente, ¿no? Hay que tener cuidado cuando uno le dice marcha, regresa, corre, regresa, anda, camina, regresa. Muy bien. Bueno, chicos, he tratado de hacer todo el esfuerzo a pesar de estar con los efectos adversos de la vacuna, pero creo que hemos avanzado algo más. La siguiente, terminamos con los síndromes parkinsonianos. Por favor, como tienen las diapositivas, revisen